Bueno, pues vamos a continuar en la segunda parte de la meditación sobre la misericordia del Señor. En el Nuevo Testamento, aparte de la actitud de Jesús, pues vemos también cómo Él habla de la misericordia y lo hace a través de las parábolas de la misericordia. En las parábolas de la misericordia Jesús revela la naturaleza de Dios como la de un Padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el rechazo de la compasión y la misericordia. Jesús es todo compasión, Su predicación, sus milagros, sus gestos, su vida, su muerte, su relación con los apóstoles, todo es misericordia por nuestro bien. Muchas veces puede venirnos la angustia por el futuro, ¿no? ¿Qué me pasará? ¿Qué será de mí, de mi familia, ¿no? Por eso el Señor siempre nos dice, no temáis, no temáis. El Padre os quiere mucho, mi Padre cuida de vosotros, ¿no? Dios es misericordia, que ayuda, que sostiene, ¿no? El amor de Dios es inquebrantable. Nos quiere cuando somos buenos y también cuando somos malos. Por eso su misericordia es infinita, ¿no? Dios es misericordioso y fiel. Jamás reniega de su misericordia, ¿no? A pesar de que seamos, pues nosotros a veces malos o nos apartemos de Él. Yo creo que esto es fundamental para tener paz, para tener serenidad frente a las adversidades que nos vengan de fuera y de dentro, ¿no? Y eso lo vemos en las parábolas, ¿no? En la alegoría del buen pastor, ¿no? Busca la oveja, cuando la encuentra no le echa una reprimenda, no la castiga, sino que la carga a su hombro, ¿no? Yo puedo ser esa oveja, ¿no? Y el Señor vendrá por mí. Cada uno de los que estamos aquí, de los que estáis viendo también las charlas a través del canal de la parroquia, pues podemos estar en una situación existencial distinta. A lo mejor incluso estamos fríos, nos hemos apartado más de Dios, pero Dios nos busca. El Señor vendrá por nosotros. El Señor está recorriendo los caminos para encontrarnos, para cargarnos sobre sus espaldas, ¿no? Y lo mismo la del buen samaritano, ¿no? Jesús es ese buen samaritano. Para el Padre, el hombre apaleado en la cuneta es la humanidad apaleada, ¿no? Cuánta gente apaleada. Y así nos muestra cómo es Dios con nosotros, ¿no? Él separa, cura las heridas y paga nuestra convalecencia, ¿no? La parábola del hijo pródigo, ¿no? Frente a la no misericordia del hijo mayor, el Padre se vuelca. Hay más alegría por un pecador que se convierta, ¿no? Y la del criado injusto, y a Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7, no, 70 veces 7, tantas veces como haga falta. Yo creo que desde aquí es donde tenemos que interpretar la vida de Jesucristo,
su muerte y resurrección, el haberse quedado en la Eucaristía, su seguimiento, ¿no? Dios rico en misericordia, Dios es amor, ¿no? Mirad esas parábolas una y otra vez para llevarla al corazón, ¿no? Especialmente estas tres parábolas que he dicho, la parábola de la oveja perdida, la de la moneda extraviada y la del padre con los hijos, ¿no? En esas parábolas Dios es presentado pues siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona, ¿no? Y en esas parábolas es donde vamos a encontrar el núcleo del Evangelio, el núcleo de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo lo vence, que llena de amor el corazón, que consuela con el perdón. Perdonar, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, ¿no? Mateo 18, 22, ¿no? Ahí, en esa parábola del siervo despiadado, que llamado por el patrón a restituir una gran suma, le suplica de rodillas y el patrón le perdona la deuda. Sin embargo, encuentra inmediatamente otro siervo como él, pues que le debía unos pocos céntimos. Y éste le suplica de rodillas que tenga piedad, pero él se niega, ¿no? Y lo hace encarcelar, ¿no? Y entonces el patrón, advertido pues por ese hecho, se irrita mucho y volviendo a llamar a aquel siervo le dice: ¿no debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y Jesús concluye, ¿no? Lo mismo hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de corazón a vuestros hermanos, ¿no? Mateo 18, 35. Yo perdono de corazón a mis hermanos, tengo a alguien que no he perdonado. Porque esta parábola ofrece una profunda enseñanza para cada uno de nosotros, ¿no? Jesús afirma que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes somos realmente sus verdaderos hijos, ¿no? Todos estamos llamados a vivir la misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado la misericordia. Yo creo que esta enseñanza es tan vital, de verdad nos puede hacer cambiar el rumbo de la vida y meternos en la santidad y tener paz en el corazón, ¿no? Perdonar, curar heridas hondas, a veces profundas. La vida es muy complicada. No hemos tratado con mucha gente, han pasado muchas circunstancias en la vida. Y a veces nos están martirizando, ¿no? Ojalá podamos dar ese perdón, aunque muchas veces no pueda ser emocional, porque si no he cerrado la llaga, cada vez que pienso en esta persona que me toca este tema, está ahí que salta, ¿no? El perdón de las ofensas es la expresión más evidente del amor misericordioso. Y para nosotros los cristianos es un imperativo que no podemos prescindir, ¿no? Sin embargo, eso, ¿no? Qué difícil es muchas veces perdonar. En este rato de oración tenemos que pensar: ¿yo hay alguien que no perdono? Sin embargo, el perdón es el instrumento puesto en nuestras
frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia, la venganza, es necesario para poder ser felices. Si no lo conseguimos arrancar y apagar, es que nos está siguiendo haciendo daño. Ya bastante daño a lo mejor nos hizo en algún momento determinado de nuestra vida. Va a seguir y vamos a ser masoquistas de seguir sufriendo por eso una y otra vez. Ojalá apaguemos esos sentimientos para tener paz. Nos estamos jugando nuestra felicidad, nuestra paz. Como yo digo, ¿no? A lo mejor yo estoy pensando y que ver lo que me hizo este, estoy yo aquí que no como, y el otro está ahí en la playa tomándose una cerveza con gambas muy fresquito, ¿no? Y yo todavía ahí dándole la huerta otra vez a los demás. Ya está bien, ¿no? Vamos a coger esa exhortación que nos hace el apóstol en Efesios 4:26, ¿no? No permitáis que la noche os sorprenda enojado. A veces ni nos deja dormir, ¿no? El sentimiento, ¿no? Ya está bien. Y escuchar sobre todo la palabra de Jesús, que ha señalado la misericordia como ideal de vida, como criterio de credibilidad de nuestra fe. Mateo 5:7, ¿no? Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? Meditemos la parábola del Padre misericordioso, ¿no? Es algo que impresiona porque infunde una gran esperanza, ¿no? El hijo menor estaba en la casa del Padre, era amado, y aún así quiere su parte de la herencia, ¿no? Se va, se lo gasta todo, llega al nivel más bajo, muy lejos del Padre, y cuando ha tocado fondo, siente la nostalgia del calor de la casa paterna y vuelve, ¿no? Y el Padre, ¿se había olvidado de su hijo? Nunca se olvida de su hijo, nunca. El Padre está allí, lo ve desde lejos, lo estaba esperando día tras día, momento tras momento. El hijo ha estado siempre en su corazón como hijo, incluso cuando lo había abandonado, incluso cuando había dilapidado todo el patrimonio, es decir, su libertad, ¿no? Pensar en ese corazón del Padre siempre esperándonos, siempre esperándonos, ¿no? El Padre con paciencia y amor, con esperanza y misericordia, no había dejado ni un momento de pensar en Él, ¿no? Y cuando lo ve todavía lejano, corre a su encuentro, lo abraza con ternura, la ternura de Dios, la ternura de Dios, sin una palabra de reproche, ¿no? Mi hijo ha vuelto, mi hijo ha vuelto. Dios siempre nos espera, no se cansa. La paciencia de Dios debe encontrar en nosotros la valentía de volver a Él, sea cual sea el error, el pecado que haya en nuestra vida. Dios nos está esperando, siempre. Por más pecador, por más mala pata que hayamos metido, y Él está esperándonos, siempre. Y lo mismo que hemos visto como Tomás, el Señor le invita a meter su mano en las llagas de sus manos y de su costado. También nosotros podemos entrar en las llagas de Jesús. Podemos tocarlo realmente, ¿no? Y esto ocurre cada vez que recibimos los sacramentos, ¿no? Es precisamente en las heridas de Jesús donde nosotros estamos seguros, porque ahí se manifiesta ese inmenso amor de su corazón. Quizás muchas veces podemos pensar
mi pecado es tan grande, mi lejanía de Dios es como la del hijo menor de la parábola, o mi incredulidad es como la de Tomás, yo no tengo la valentía para volver, para pensar que Dios con lo que yo le he hecho, con lo que le he fallado, puede acogerme, que Dios me esté esperando expresamente, precisamente a mí. Pues Dios te espera precisamente a ti. Solamente te pide que tengas el valor de regresar a Él, de volver a Él. Y esto grabarlo en nuestro corazón, no sabemos lo que puede pasar en nuestra vida y podemos apartarnos del Señor. Pero Él siempre estará esperándonos, siempre estará esperándonos. En muchas ocasiones pues sentimos que tenemos muchos pecados, ¿no? Pues no temas, ves con Él, te está esperando, Él lo hará todo. Confía, cree, ¿no? A veces como nosotros somos duros con los demás, pensamos que Dios no va a ser capaz de perdonarnos porque Dios te perdona, por más pata que hayamos metido. A veces nos sentimos atraídos por las propuestas mundanas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Ojalá nos dejemos atraer por la propuesta de Dios, ¿no? Porque la suya es siempre una caricia de amor. Para Dios no somos números, somos importantes. Es más, somos lo más importante que Dios tiene, aun siendo pecadores. Nosotros somos lo que más le importa, cada uno de los que estamos aquí. Tu vida, sí, tú. Bueno, entre tantos millones de personas, para Dios eres único, único. Y está esperando tu entrega, tu santidad. Jesús cargó con la vergüenza de Adán, ¿no? Con la desnudez de su pecado para lavar nuestro pecado, ¿no? Sus heridas nos han curado, sus llagas nos han curado, ¿no? Contemplar al Cristo de la misericordia con sus llagas, con sus heridas, nos han curado, ¿no? Y San Pablo se pregunta, ¿no? ¿De qué me puedo enorgullecer sino de mis debilidades, de mi pobreza? Precisamente sintiendo mi pecado, mirando mi pecado, yo puedo ver y encontrar la misericordia de Dios, su amor, e ir a Él para recibir su perdón. Yo creo que todos tenemos experiencia en nuestra vida, en algún momento, de haber contemplado el rostro misericordioso de Dios, ¿no? La paciencia de Dios que tiene conmigo, que me espera, que me llama una y otra vez. Vamos a decirle al Señor, aquí estoy, Señor, acepta mi pobreza, ¿no? Esconde, pues, en tus llagas mis pecados, ¿no? Y seguro que el Señor, lo que lo ha hecho, ha acogido, ha consolado, ha lavado, ha amado nuestra misericordia, ¿no? Ojalá seamos capaces de vivir desarrollando las obras de misericordia, ¿no? Las obras espirituales y las obras materiales, ¿no? Porque hay tantas cosas que hacer. Tenemos que abrir el corazón a los que viven en las más contradictorias periferias existenciales, ¿no? Por desgracia, nuestro mundo dramáticamente va creando esas situaciones, ¿no? ¿Cuántas situaciones de precariedad, de sufrimiento existen en el mundo de hoy, ¿no? Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz, porque su grito se ha debilitado, se ha silenciado, ¿no? A causa muchas veces de la indiferencia de los que a lo mejor pues tienen más, ¿no? Pueblos pobres, machacados, ¿no? Por los pueblos dominantes, ¿no? Por eso, en esta semana, podríamos decir, de misericordia,
Tendremos que sentirnos todos llamados a curar, a vendar esas heridas, a aliviarlas, ¿no? con el óleo de la consolación, a vendarlas con misericordia, a curarlas con la solidaridad, con la debida atención. No caigamos en la indiferencia que humilla las personas que llegan, acogerlas siempre. Podremos ayudarle o no podremos ayudarle, pero que seamos acogedores, que no salgamos ahí con la ley, con la norma. Yo voy a acoger el drama de esa persona, la situación. Después podré hacer más o no, pero tengo que tener ese corazón, ¿no? Muchas veces nos anestesiamos ante la realidad de los hermanos, ¿no? Mirar las miserias del mundo, ¿no? Las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad. Y ojalá nos sintamos provocados a escuchar su grito de auxilio, ¿no? Ahora con la situación que estamos viviendo del COVID, ¿no? La cantidad de personas a lo mejor que han perdido los trabajos. Escuchábamos estos días las cifras aquí en España, ¿no? 4 millones de parados, 1 millón en Andalucía, ¿no? Uno de cada cuatro parados, pues lo tenemos en Andalucía, ¿no? 900.000 personas en los ERTE, que muchos no van a volver a trabajar, empresas que cierran. ¿Cuántas situaciones nos va a engendrar, ¿no? Este año, pues si este año ha sido un año duro y difícil, el que estamos viviendo no va a ser menos, ¿no? Por eso nosotros pues tenemos que ser manos que estrechen sus manos, que nos acerquemos para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad, de la fraternidad, ¿no? Que su grito se vuelva el nuestro y que juntos podamos romper las banderas y las barreras, ¿no? de indiferencia, ¿no? Que suele reinar muchas veces pues de una manera especial para esconder la hipocresía y el egoísmo, ¿no? Las obras de misericordia corporales y espirituales, que las revisemos, que las llevemos hacia adelante, ¿no? Yo creo que hace falta que despertemos muchas veces la conciencia que está como aletargada ante el drama de la pobreza, para poder nosotros entrar más en el corazón vivo del Evangelio, ¿no? Donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos, ¿no? Las obras corporales, ¿no? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos, ¿no? Toda esa tiene como una llamada a vivirla, ¿no? Y también las obras de misericordia espirituales, ¿no? Dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y difuntos. Fijaos si tenemos ahí para poder avanzar en esto, ¿no? Entonces podríamos ir sacando como unas simples conclusiones, ¿no? Yo en primer lugar diría por lo menos dos, ¿no? La primera, la humildad. Sin humildad no hay cristianismo, porque no hay verdad. Humildad es una actitud existencial profunda, ¿no? Tú delante de Dios tienes que sentirte el último. No te pongas a juzgar a los demás. Somos fruto del perdón, de la generosidad de Dios. Lo que Dios nos da no es simplemente para nosotros, sino para los demás.
Por eso tenemos que vencer el amor propio, mis susceptibilidades, que soy susceptible ante cualquier cosa, ¿no? Y ya enseguida me veo que me están atacando, que me están diciendo, no. El que vive en la presencia de Dios no juzga a los demás, juzga el que se cree importante, ¿no? Es la parábola del publicano y del fariseo, ¿no? Te doy gracias porque no soy como los demás, ¿no? Yo creo que esta es una postura ridícula que tenemos muchas veces metida en nuestro corazón. Eso es pecado. El publicano ve su pecado, no se siente mejor que nadie, se ve a sí mismo en su relación con Dios y se ve como un pobrecillo, como un pequeño gusanillo. El fariseo no se compara con la santidad de Dios, ¿no? En el fondo podemos decir que es un ateo, porque se compara con los demás. El Señor nos dice, la medida que utilicéis con los demás, la utilizarán contigo, ¿no? La medida con que miráis a los demás, os medirán. Si sois misericordiosos, os medirán con misericordia. Si sois jueces, seréis juzgados. Qué bonito el poder yo saber cómo quiero encontrarme a Dios cuando me juzgue a mí. Duro, si soy duro, así me va a encontrar. Misericordioso, pues voy a ejercer yo la misericordia. Centrar nuestra vida en la humildad que se alimenta de la memoria de Dios, de Jesús, ¿no? Compararnos con la misericordia, con la santidad de Jesús. Ahí es donde yo tengo que intentar parecerme, aunque después me vea que no, pero todos los días tengo que intentar hacerlo, ¿no? Porque así no tendremos tentaciones de soberbia, nos veremos como somos, ¿no? Por eso, humildad para ser misericordioso. Y en segundo lugar, gratitud. Vivir en actitud de agradecimiento, de confianza. No tenemos derecho a desconfiar de Dios. No tengáis miedo, soy yo. No tenemos nada que temer de Dios, y Dios me ama con locura, ¿no? El que no tiene confianza en Jesús huye porque lo ve como un juez. Por eso, amor, confianza, responder de una manera adecuada a la generosidad de Dios, ¿no? Es confiar a muerte en el Señor, respondiendo con nuestro amor. Si todo se lo debemos a Él, por eso tenemos que ser personas profundamente agradecidas al Señor, ¿no? Lo importante es la correspondencia al amor de Dios. Todo lo he recibido de Cristo y tengo que ser agradecido, ¿no? Y esto pues hace que no nos importe lo que los demás piensan de nosotros. ¿Cuántas veces no estamos como atados porque este piensa mal de mí, me dice las cosas? Y nos llena de amargura y de decepción, ¿no? Lo que importa es lo que Dios piense de mí. Si muchas veces hasta haremos cosas buenas y lo interpretarán mal, ¿no? Santa Teresa del Niño Jesús, el otro día nos lo ponía en uno de esos mensajes que nos manda, pues un día estaba pues doblando cosas con otra monja y llamaron a la puerta del convento, ¿no? Bueno, y como las monjas estaban encerradas siempre, pues le llama un poquito la atención, salí, ve la puerta y ve a quién llama, así, le gusta, ¿no? Y entonces llamaron y Santa Teresita, que estaba allí doblando la de eso, le entró ganas de ir corriendo, ¿no? Pero vio a la otra, porque la superiora dijo que vaya Teresa o María, y entonces ella fue a doblarlo corriendo, pero entonces se dio cuenta que a la otra le gustaba.
Y ella empezó a doblarlo despacio, 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 y claro, la otra terminó, ¡pum!, y fue, abrió, ¿no? Y después dijo, vaya, ya sabía yo que Sor Teresa no iba a conseguir esta perla, ¿no? Como si diciendo, qué vaga es, mira cómo no ha ido, y yo he ido, ¿no? Y ella lo había hecho precisamente para que la otra disfrutara y se interpretó mal, lo interpretó la otra mal. ¿Cuántas veces nos pasará eso? A lo mejor estamos pensando mal de los demás y los otros lo están haciendo por un bien. Y somos así. Por eso nos tiene que importar poco. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de mí? Eso es lo que me tiene que importar. Porque hay tanta gente a veces decepcionada, amargada, porque no me reconocen los demás. O el obispo, eso puede ser hasta los curas, ¿no? Mira qué parroquia le han dado eso y a mí me han dado aquel pueblo y no sé cuánto y no me han dado este cargo y lo otro. Eso es la mundanidad. Y se nos puede meter en el corazón a todos. Mira, esta es la parroquia, la tienen puesto lo que sea. Y a mí, no, por ahí no vamos, ¿no? ¿Cristo te ha fallado alguna vez? Tenemos que vivir en la misericordia, en esa relación personal con Dios, ¿no? Y yo preguntarme de verdad, ¿qué busco en lo que hago? ¿Busco el aplauso de los demás? ¿Busco la estima? ¿Busco o realmente lo hago por amor y por amor a Dios? Porque si lo hago por eso me tiene que importar todo o poco. Vivir la misericordia con los demás, ¿no? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, ¿no? La medida que utilicéis con los demás, Dios la utilizará con vosotros. Yo creo que esta es una frase temible y consoladora. Temible porque muchas veces comparamos lo peor de los demás con lo mejor nuestro. Es que claro, fíjate el cura de no sé qué parroquia y yo fíjate lo que estoy. Y mira lo que es, mira lo que hace y miro yo, y miro yo. No compares lo mejor tuyo con lo peor del otro. El otro tendrá muchísimas cosas buenas y tú también tendrás algunas malas. Si juzgamos sin misericordia, seremos juzgados sin misericordia. Debajo de esos juicios hay soberbia, ¿no? Somos muy amigos de la autocrítica de los demás, ¿no? Por eso es tremendo, ¿no? Pero por otra parte, es una frase consoladora, ¿no? Porque es muy fácil, pues, perdonar porque me aseguro el perdón de Dios. Es la mejor inversión que hago para cuando Dios me juzgue. Esto hay que trabajarlo ahí en el corazón. Y cada uno pues tiene sus heridas y tiene sus cosas. No quiere decir que a lo mejor yo vea una cosa que está mal hecha bien, ¿no? Pero bueno, que Dios lo juzgue, ¿no? Por eso tenemos que ser una comunidad llena de misericordia. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos que ser el rostro de la misericordia de Dios, ¿no? ¿Cómo es Dios? Pues yo tengo que ser así. Los cristianos tenemos que ser reflejos de Dios en el mundo. Tenemos que ser misericordia y perdón, ¿no? Y ya para terminar, poner nuestros ojos en María, la Madre de la Misericordia. Ojalá la dulzura de la Virgen acompañe siempre nuestra vida, para que podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios, ¿no? Yo creo que nadie como María ha descubierto, pues esa es quién es Dios hecho hombre, ¿no? Toda en su vida fue plasmando todas las cosas, todas las circunstancias, ¿no? Marcada la presencia de la misericordia hecha carne, ¿no? La madre del crucificado resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su amor, ¿no? Elegida para ser la madre del Hijo, María estuvo preparada desde siempre por el amor del Padre para ser el arca de la alianza entre Dios y los hombres, ¿no? Ella custodió en su corazón la divina misericordia en perfecta sintonía con su Hijo Jesús, ¿no? Su canto de alabanza en el umbral de la casa de Israel, de Isabel,
estuvo dedicada a la misericordia que se extiende de generación en generación, ¿no? Lucas 1:50. Yo creo que en esas palabras proféticas de María estábamos también nosotros, los que estamos aquí, estábamos presentes. Yo creo que tenemos que adentrarnos, ¿no?, para experimentar los frutos de la misericordia divina. Y vamos a contemplar aquí esta imagen de la Virgen del Socorro, ahí a los pies del Cristo de la Misericordia. También allí en el Calvario estaba Juan, el discípulo del amor, que fue testigo de esas palabras de perdón que sale de la boca de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón supremo ofrecido a quien lo había crucificado nos muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios, ¿no? Que yo pueda perdonar a los que me están, cuando yo no he hecho nada malo y me tienen crucificado en ese horrible dolor, ¿no?, de los azotes, de la corona de espinas, de asfixiarme, de morirme aquí. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Qué bonito, con esto terminaremos rezando la salve, ¿no?, para que nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro de la misericordia de su Hijo Jesús, ¿no? Terminamos esta meditación pues rezándole a la Virgen todos juntos la salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los que podamos ya, hasta la 1:30 nos quedamos en oración, y los que no ya pues tengan que marchar, pues que vayan para las casas, pero que procuren sacar un ratito de oración para que esta palabra pues nos llegue al corazón y que nos dé durante esta semana que vamos a estar hablando. El triduo empieza el jueves, viernes, sábado y el domingo será la función. Pues vamos a profundizar más en otros aspectos también de la misericordia.
está, donde hay caridad y amor, allí está el Señor, aquella canción, pues entonarla. Hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está